Hola, hola a todos. Soy Gabriela Campbell y estoy aquí para presentar a la maravillosa Kieran Milburn-Hargrave. Hola Kieran, por fin te tenemos aquí. Muchas gracias. Por favor, un aplauso porque por fin ha podido venir. Si estuvisteis el año pasado, es posible que alguno de vosotros fuera alguna de mis víctimas, de estas personas a las que agarré casi por la calle y les dije, no te puedes ir del Celsius sin comprarte Bardo. A lo mejor alguno lo recordáis, lo estuve diciendo todo el festival, porque Kieran se suponía que iba a venir el año pasado, no pudo ser, y en mi frustración pues intenté vender su libro a todo el mundo. Entonces, lo primero que quiero hacer es felicitar a Kieran porque recientemente se ha convertido en fellow, en miembro de la Royal Society of Literature de Reino Unido, la Real Sociedad de Literatura Inglesa. Así que, congratulations. Thank you. Very excited. Yeah. Os voy a hablar un poquito de ella, de su obra. Ella nació en 1990 en Londres, tiene estudios y títulos tanto de la Universidad de Cambridge como de la de Oxford. Se licenció en Oxford en 2014 en un máster de escritura creativa y además fue el año en que ya varias editoriales se la estaban rifando y consiguió un contrato muy bueno para 2 libros. El primero fue La chica de tinta y estrellas, The Girl of Ink and Stars, que por suerte tenemos en nuestro idioma, que muchos de sus libros los ha estado sacando el Ático de los libros. Además de novelas, también es dramaturga y además es una poeta galardonada. A partir de La chica de tinta de estrellas no ha parado, básicamente se llevó el Waterstones Children's Book Prize en 2017, el British Book Awards Children's Book of the Year con La isla del fin del mundo, The Island at the End of Everything. Fue candidato a los premios Costa, luego llegó Más allá del invierno, The Way Past Winter, luego The Deathless Girls, que me parece que todavía no tenemos en castellano, y después pues llegó una cosa maravillosa, fantástica, que es el que os digo siempre, os lo tenéis que llevar del Celsius, que es Bardo, la isla de las mujeres, que fue como tradujeron aquí, The Mercies. Y fue su primer libro para adultos, antes había escrito sobre todo juvenil. Luego también hace mucho colaboración con su marido, que es ilustrador, que es artista, Tom Preston, como Julia y el tiburón, Julia and the Shark, que ha sacado aquí Bamboo Editorial. Y bueno, Tom hace unas cosas alucinantes, luego lo mencionaremos también. Y puedo decir oficialmente, porque el Ático de los Libros me ha dado permiso, que en septiembre The Dance Tree va a estar disponible en nuestro país como El aro de la danza. Entonces me hace muchísima ilusión que esté ya disponible muy pronto, porque es un libro fantástico que también me encantaría poder recomendaros y hablar de él. Ya está, ya paro de enumerar títulos porque ha escrito mucho. Pero sí os digo una cosa, Bardo se lo he recomendado se lo he conseguido encasquetar ya a 5 personas. Las 5 personas me han dicho lo mismo. Gabriela, ¿por qué quieres hacerme llorar? Gabriela, why do you want to make me cry? ¿Es esta una pregunta que te hacen muchos tus lectores? I got it just today when I talked to a lovely interviewer. I do cry when I write, if that helps at all. So I feel your pain. But I think it's important always for a book to make you feel something, whether that's make you laugh, or in my case, more often, make you cry. I like it when a book enters your soul and becomes part of you, and it's an honor to make you cry. Oh, thank you. Pues hoy mismo, en una entrevista, me han hecho esa misma pregunta, y si os sirve de consuelo, yo también lloro cuando escribo mis novelas. Quiero decir que comparto vuestro dolor. Para mí es importante que un libro te pueda hacer reír o, en el caso de mis obras, pues normalmente con más frecuencia que te pueda hacer llorar. Pero bueno, creo que si un libro te hace llorar o te conmueve es porque entra en tu alma y forma parte de ella. Y si os sirve de algo, es un honor lograr formar parte de vuestra alma, haceros llorar. Lo segundo que me dice la misma gente después de leer Bardo es qué bien escrito está este libro. Entonces lo que quiero saber, si es que existe una voz, que yo tengo mis dudas si existe eso de la voz del escritor, si consideras que tienes una voz, ¿de dónde ha salido? ¿Qué te ha llevado a descubrir tu forma de escribir, tu estilo? A lot of trial and error. I started as a poet
for my sins, and that was a long process of much failure. And when I came to write my first book, The Girl of Ink and Stars, I knew I wanted it to be this combination of poetry and pace. Pues un proceso de prueba y error. Empecé mi carrera literaria como poetisa y ha sido un proceso largo de prueba y error el que he ido siguiendo. Sabía, por ejemplo, que mi primera obra, La chica de tinta y estrellas, pues quería que fuera una mezcla de poesía y elementos de prosa. For me, the way a story is told is just as important as the story itself. I like to envelop my readers and make them live in the world absolutely with me when they are holding the book and reading the book. It's really important for me to create an immersive experience, and I try to do this through my language. La forma en que cuentas una historia es tan importante como la historia en sí, como lo que estás contando. Y a mí lo que me gusta es envolver, atrapar a mis lectores, que vivan en el mundo que creo y que estén conmigo mientras están leyendo el libro. Quiero que sea una experiencia totalmente inmersiva. Luego, conforme investigaba un poquito sobre el pasado de Kieran, su bibliografía y todo esto, parece un poco como una carrera meteórica, ¿no? El sueño de cualquier escritor. Ha tenido, pues le ha ido muy bien, ha tenido mucho éxito. Pero yo supongo que antes de toda esta gloria y estrellas tuvo que haber también una Kieran que debió de sufrir algún rechazo o que no pudo ser todo maravilloso del principio. ¿Cuál fue el principio? The beginning for me was as a reader. I was one of those children who walked down the street reading a book, and I'm sure there are people in this room who genuinely did walk into a lamppost. That was me as well. And I didn't know that writing was a career. I didn't know any writers. And so I went to train as a teacher at university, and I was terrible at it. And then I decided that I needed to do something I was A, actually good at, and B, something that I was really passionate about. And meeting my husband was a big part of that because he was an artist. Bueno, pues para mí todo empezó de niña y como lectora. Yo era una de esas niñas que iban leyendo por la calle, como estoy seguro de que hay más en la sala. Y sí, yo también me he comido alguna que otra farola. Lo cierto es que cuando era pequeña no sabía que podías ganarte la vida escribiendo, que podías tener una carrera como escritora. No conocía a ningún escritor, así que decidí que lo que podía hacer era estudiar magisterio en la universidad. Y lo cierto es que se me daba fatal. No se me daba nada bien y me di cuenta de que tenía que hacer algo que realmente me apasionara, dedicarme profesionalmente a algo que me apasionara. Y en parte eso lo vi al conocer a mi marido, porque es artista y me sirvió de inspiración en ese sentido. So I knew it was possible to make a living doing something you were passionate about. So I started out writing poetry. And however passionate you are about poetry, it's not possible to make a living from poetry. And so I went to study creative writing at Oxford University, and it's there that I found I could write the books, the sorts of books I loved reading, and it felt like a calling. It felt like I'd found the reason that I was alive, if that doesn't sound too dramatic. So I wrote The Girl of Ink and Stars, and that was rejected by 19 publishers. And one said yes, that was Chicken House, and I haven't looked back, and that's nearly 10 years ago now. Gracias a conocerle a él me di cuenta de que te puedes ganar la vida con la creación artística y haciendo algo que realmente te apasiona. Bueno, en la mayoría de los casos puedes, porque pensé empezar dedicándome a la poesía y da igual lo buena que seas, con la poesía sí que lo de ganarte la vida está muy complicado. Me apunté entonces a un máster de escritura creativa en la Universidad de Oxford y según empecé a ir a clase me di cuenta de que había descubierto mi vocación. Quizás suene un poco exagerado, pero una razón de vivir, encontré mi razón de ser.
y me puse a escribir y de ahí salió La chica de tinta y estrellas. Envié el manuscrito a 19 editoriales, las 19 me rechazaron y la 20ª, que era Chicken House, lo aceptó y desde entonces ya no he echado la vista atrás, de eso hace casi 10 años. Qué paciencia también, 19 editoriales que te digan que no. Tener luego estómago de seguir es admirable. Hablando de lo que has mencionado sobre que el momento que conoces a tu marido y ves que es posible vivir de algo que amas, me parece muy interesante la colaboración que tenéis y en particular una historia que encontré que contabas, creo, en una entrevista a The Guardian, en el que contabas de dónde salían los materiales que usó Tom para ilustrar tu libro Julia y el tiburón, Julia and the Shark. ¿Nos lo puedes contar aquí? So a week before lockdown, COVID, sorry to mention it, I was in Las Vegas with my best friend, and I got a call from our neighbor, and she said, "Is your house on fire?" And I said, "I don't think so." And I texted my husband, and he said, "No, everything's fine." And then I got back from Las Vegas the next day, and his studio had burnt down. And in that studio was 12 years worth of work that he'd kept that was special, that he hadn't sold. And it was just a shell, and he was lucky to have got out of the studio. It took hold very fast. And during lockdown, we, like many people, experienced some really hard things, but we decided to create a book together. And he made the art in the book, Julia and the Shark, from the ashes that were left from his paintings. So he mixed them with water and he created these beautiful black and white illustrations that you can see in Julia and the Shark today. It makes me emotional just thinking about it. They're quite beautiful. Pues una semana antes del confinamiento, y perdón por mencionar el COVID, pues yo estaba en Las Vegas con mi mejor amiga y recibí una llamada de mi vecina que me dijo: "Oye, ¿se está quemando tu casa?" Y dije: "Pues creo que no". Así que, como me había preguntado, le escribí a mi marido y le pregunté: "¿Va todo bien? ¿Hay algún problema?" Dijo: nada, todo perfecto, sin ningún problema. Cuando volví de Las Vegas, al día siguiente me encontré con que su estudio, donde él trabajaba, había ardido hasta los cimientos. En ese estudio tenía obras de los últimos 12 años, obras especiales que había decidido conservar y que no había vendido. Y de aquello no quedaba más que un caparazón vacío. De hecho, él tuvo suerte de salir con vida porque el incendio prendió muy rápido y realmente tuvo suerte de poder salir con el pellejo intacto. Durante el confinamiento, que empezó a ocurrir la semana siguiente, vivimos cosas bastante duras. Pasamos, como mucha otra gente, por momentos bastante difíciles y decidimos crear una obra juntos. En el caso de Julia y el tiburón, él recogió las cenizas que quedaban de los cuadros que habían ardido, las mezcló con agua para crear aguadas y hacer unas ilustraciones en blanco y negro preciosas, que son las que adornan el libro. Y disculpadme, pero es que me emociono simplemente con acordarme de aquello. Y dentro de ese mismo libro, el de Julia y el tiburón, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia porque cuando estuve leyendo un poco sobre el libro, lo que iba y el tema de los tiburones, de lo viejos que son los tiburones y en concreto los tiburones de Groenlandia y esos parásitos que tienen en los ojos, ¿no? Pues esto son unos animales increíbles que yo además justo estaba al mismo tiempo, lo acababa de ver en algún foro o algo, que son como unos parásitos que son así como largos, ¿no? Que salen de los ojos. Háblanos un poco más de estos tiburones porque a mí esto me ha encantado. This is often how a book starts for me, is
I become obsessed with something I've read online. And I read about Greenland sharks, and basically they have this parasite that lives on their eyes, but also then helps them sort of sense their surroundings, so they become codependent on this parasite. And they can live for up to 800 years. And the reason they know they can live this long is because the damage done to their eyes by the parasite, it creates crystals in their eyes, and they can extract the light that is held in the crystals, and they can date the light. And that's how they know they can live for hundreds and hundreds of years. So I fell down a rabbit hole, and that became, yeah, exactly, and that became the basis for Julia and the Shark that I created with my husband. A menudo me ocurre que me obsesiono con algo que leo en Internet, y eso fue lo que me sucedió en el caso de los tiburones de Groenlandia y lo de los parásitos que viven en sus ojos. Esos parásitos no solo se alimentan de los ojos de los tiburones, sino que por otra parte ayudan a los tiburones a percibir mejor lo que les rodea, es decir, que se establece una relación de codependencia. Y esos parásitos pueden llegar a vivir hasta 800 años. Y saben que pueden llegar a vivir hasta 800 años porque los parásitos van dejando cristalitos en el interior de los ojos, de los globos oculares de los tiburones, y gracias a una serie de técnicas se puede llegar a captar la luz que hay en el interior de esos cristales y datar así de cuándo son esos cristales o cuánto tiempo hace que están ahí. Y en algunos casos se han visto que son cristales que tienen cientos de años de antigüedad. En el momento en que vi eso, supe que había caído por la madriguera del conejo. Es decir, ya no había solución, estaba perdida, sin revisión, y de ahí surgió la obra que hice con mi marido, Julia y el tiburón. Julia el tiburón no es la única obra que tiene ilustrada, no es la única que tiene con su marido. Es una obra donde se trata la salud mental, como a veces los niños intentan responsabilizar de la salud mental de sus familiares. Y luego tiene otras obras juveniles que también tratan temas que son bastante duros, pero aún así no llegan al nivel de crudeza que puede tener, por ejemplo, Bardo, The Mercies, o que puede tener The Dance Tree también, El árbol de la danza. ¿Enfocas de forma diferente cuando escribes para edades diferentes? Approach when you write for different ages? Not really. I think that often people who aren't in contact with children day to day forget how complex and how intelligent and how capacious children are. You know, they're really able to take a lot of what you give them. The thing that I will always have more of in my children's books than my adult books, though, is hope. I think that that's a really key ingredient for anything you write for children. But I don't talk down to children in my books, and I would prefer that children would encounter these difficult subjects in a book first and know that they're not alone when they come to encounter them in real life. That's certainly how I grew up, and how I processed the world was through books. So even in my fantasy books, I do address darker themes like grief and things. And I think it's a really important thing to do for children, and to not patronize them. You know, they are complex and they are worlds in themselves. So I have utmost respect for all my readers, children and adults. But of course, there is no sex in my children's books. That's about the only thing that is off limits. Pues lo cierto es que no. Con frecuencia, la gente que no está en contacto diario con los niños olvidan lo inteligentes, complejos y capaces que son los niños.
Y cuando escribo para los niños o para un público, unos lectores infantiles, trato de escribir con esperanza. Creo que es clave el tener esa idea en la cabeza y además intento no suavizar las cosas a la hora de escribir literatura infantil. Prefiero que vean algunos de esos temas más complejos primero en las páginas de un libro antes de encontrárselos en la realidad, para que sepan que no están solos, para que sepan que esas cosas existen en la vida real y que quizás eso les pueda ayudar un poco a procesarlos cuando se lo vayan encontrando. E incluso aunque haga obras de fantasía, trato temas como el duelo, que me parecen muy importantes. Igual que me parece importante no ser condescendiente a la hora de dirigirme a un lector infantil. Son complejos, tienen mundos complejos y responden muy bien como lectores y yo los respeto como lectores. Lo único que no incluyo en mis obras infantiles es el sexo. Eso es lo único que considero que está, bueno, más allá o que está fuera del alcance. Creo que tenemos una perspectiva bastante similar en esto del juvenil y el adulto. Y una cosa, como escritora me he sentido muy identificada con Kieran, ha sido el tema de la representación LGBT. La diversidad en general, pero sobre todo la diversidad en cuanto a la orientación sexual, ¿no? Para mí era muy importante tener esta inclusividad en mis obras porque cuando yo era adolescente no había. Entonces yo quería no solo que el príncipe rescatara a la princesa, ¿no? Sino también que la princesa rescatara a la princesa, el príncipe al príncipe, etc. Entonces sé que Kieran es un poco más joven que yo, aunque no lo parezcamos, pero me pregunto si también habrá tenido una experiencia similar o a lo mejor a ella ya le pilló que había más donde elegir con esa edad, ¿no? All I knew was that when I was growing up, I fancied, it was always, I fancied the prince and the princess. So, Labyrinth, big one. But I didn't see that explicitly represented. There's always been, fan fiction, and I've always loved fan fiction. But it wasn't explicitly there in the text, and I think we're really in such a better place now. It's wonderful to see such varied representation, and when it came to write my own books, it was never an explicit aim of mine, but when I put two characters in a room, sometimes there was an attraction, and it really felt as natural as that. It wasn't an artifice. It was the reality of these two characters and how they related to each other. And it's wonderful to feel enabled to do that by publishers. Not all publishers across the world, there have been edits to my books in places like Russia and China and in the UEA. So I know that this isn't a luxury that all countries have. So I think in that case it's even more important to be explicit in your support for love. Pues la verdad es que sé que cuando yo crecía en la fantasía, normalmente seguía predominando esa imagen del príncipe y la princesa y no había una representación tan explícita de otras opciones. Sí lo había en la literatura de aficionados, en el fan fiction, pero bueno, ahí es donde puedes expresarte con libertad. Y no es que yo quisiera que el texto fuera mucho más explícito, en ocasiones simplemente que pudiera encontrar lugar para todo tipo de personajes. En mis libros he intentado no reprimirme nunca y uno de mis objetivos precisamente era el poder lograr que se presentaran con normalidad dos personajes
que a lo mejor, siendo del mismo género, pues entran en una habitación y sienten una atracción inmediata un personaje por el otro. Quería tratarlo de una manera que no fuera artificiosa, que no fuera artificial, sino que fuera realidad, que mis personajes fueran como personas reales. Y creo que esa es una de las ventajas de la industria hoy en día, que por lo general me han permitido hacer este tipo de escenas sin ningún problema y publicarlos sin ningún tipo de problema, con la salvedad de algunas de las ediciones de mis libros traducidas en el extranjero, donde han llevado a cabo recortes y han editado el material. Sé que han modificado algunos de mis textos en países como Rusia, en China, en Emiratos Árabes, y por eso, precisamente, me parece que hay que ser aún más explícita y dejar aún más claro el apoyo a cualquier historia de amor. Hay una representación, de hecho, de este tipo fantástica en Bardo, en la Isla de las Mujeres, que es un mundo en el que ha ocurrido, está basado en un hecho histórico, una isla en lo que hoy es Noruega, en el que una tormenta se carga a todos los pescadores de la isla y las mujeres se quedan sin hombres. Bueno, algún anciano, niño, lo que sea, pero hombres hábiles, digamos, pues desaparecen. Entonces, ellas empiezan a aprender a valerse por sí mismas, empiezan a pescar, que era tradicionalmente algo que les estaba un poco vedado, uno incluso empieza a llevar los pantalones de su marido, ¿no? Pero, por supuesto, el resto del mundo esto no les va a parecer muy bien. Todo esto surgió además por una instalación artística que tuviste. Sé que esta historia la has contado como miles de veces, pero ¿podrías contarla otra vez? So I came across, so everything you just said is true. You know, it's history. There was a storm in northernmost Norway in 1617, and it did kill all 50 of the able men in this tiny island that takes 20 minutes to walk across. And I came across it because I saw this incredible artwork by one of my favorite artists, Louise Bourgeois, and it was a metal chair on fire. And it was part of a memorial to 81 men and women who were murdered in Norway's largest witch trials. Should I keep going? In Norway's largest witch trials. And so I fell down a rabbit hole, a Wikipedia rabbit hole, and there was nothing. It was like 2 paragraphs, one about the storm, one about the trials. The storm happened 3 years before the first woman was burned for conjuring the storm. So these women were burned for killing their husbands. And I thought, there must be a novel about this. You know, it's the perfect structure, a storm, women existing on an island without any help, and then women being burned. And there wasn't the novel, so I had to write it. Pues descubrí efectivamente que había ocurrido un hecho real, que es el que me sirvió de inspiración para la novela, y es que hubo una tempestad enorme en la parte más septentrional de Noruega en el año 1617, y los 50 pescadores capaces, por así decirlo, que vivían en la isla en aquella época, murieron en el mar. Se trata de una isla muy pequeñita, que te puedes cruzar a pie en 20 minutos, y lo descubrí por una ilustración fantástica de uno de mis ilustradores favoritos, Louise Bourgeois, que era una ilustración de una silla de metal ardiendo, y es una ilustración que hizo para conmemorar a las 81 personas, hombres y mujeres, a las que quemaron en el mayor juicio de brujas que se había producido en Noruega. De nuevo, caí en la madriguera del conejo con esto, y en Wikipedia me encontré con que había solo 2 párrafos relacionados con ese juicio. Uno que hablaba del juicio y el otro que hablaba de la tormenta que se había producido 3 años antes del juicio. Y resulta que el juicio era una caza de brujas, un juicio a las mujeres de la isla, a las que acusaban de haber convocado la tempestad
para así asesinar a sus maridos. Claro, cuando leí aquello dije, pues si no hay una novela con esta historia, la tengo que escribir yo, porque tiene la estructura perfecta, la tempestad, las mujeres que están en la isla, cómo asumen otros roles, y me di cuenta de que tenía que escribirlo. Otro libro tuyo que me encanta, que recomiendo mucho, es Más allá del invierno, Way Past Winter, The Way Past Winter, que además me llevó un poco a mi propia infancia, porque me recordaba mucho a las historias que yo leía de Hans Christian Andersen. No sé si pudo ser una influencia directa, pero me encantaría que nos contaras a qué autores leías tú de pequeña, qué cuentos infantiles te han inspirado a ti. My third book, The Way Past Winter, was like my difficult second album. The second book came out, The Island at the End of Everything came out quite easily, but the third book I was searching for an idea for a really long time. And one day I dedicated a book to the Winter Sisters. I thought that's a great title. So I started playing around with different ideas. I had weather witches, I had hot air balloon pirates. And then I realized the clue was in the name, and I wanted to write a traditional, cold folk tale. And so I went to some of my favorite books, yes, traditional fairy tales, but also The Wolf Wilder by Catherine Rundell and The Northern Lights by Philip Pullman, books, like I said earlier, that wrap you in their worlds and in their words, and you can feel the chill in your bones, and I wanted to take the reader there. So the opening page I wrote in a very cold, wet, windy Scottish island, looking out at the stormy bay, and it's like you're a bird zooming in on this land that's been locked in the snow, and I just wanted to keep it in that fairy tale world that has, like all the best fairy tales, this heart of stone. Pues fue mi tercer libro, y me pasó con este libro lo que dicen que le pasa a muchos grupos musicales cuando tienen que hacer el segundo álbum, que se quedan ahí atascados. El segundo libro para mí salió sin ningún problema, de una manera muy sencilla. Era La isla del fin del mundo y no me dio ningún problema, pero me quedé atascada a la hora de escribir el tercero. Y se me ocurrió, tuve la inspiración para el libro en una sesión de firmas, cuando hice una firma para las hermanas Winter, que serían las hermanas Invierno, y dije, uy, aquí hay el título de una novela. Y empecé a jugar con distintos conceptos, que si brujas capaces de controlar el tiempo, que si piratas que iban en dirigible, en fin, la clave la encontré en el nombre, en el título de la obra, y supe que tenía que buscar referencias del folclore tradicional, de los cuentos de hadas, de la obra de Catherine Rundell, por ejemplo, o de Luces de la Aurora, se tituló la de Northern Lights, la de Philip Pullman. Golden Compass. Luces del Norte, Luces del vale. Norte. Luces del Norte, de Philip Pullman, también. Quería transmitir esa sensación de frío que te llega hasta los huesos, que te llega hasta la médula. Y para poder transmitir esa sensación de frío, escribí la escena inicial de Más allá del invierno en una isla escocesa, un día lluvioso, frío, ventoso, en mitad de una tormenta, y miraba a través de la ventana ese paisaje y me imaginaba a un pájaro que llega a una tierra que está atrapada bajo la nieve. Y a partir de ahí ya me puse en modo cuento de hadas para contar esa historia que, como los buenos cuentos de hadas, tiene un corazón de piedra. And I just recommended an adult book that does that probably some of you have read, which is Dark Matter by Michelle Paver, and that is another one that will freeze the blood in your veins. Y os recomiendo otro libro para adultos que seguramente ya conoceréis, que es Materia Oscura, de Michelle Pfeiffer, que es otro libro que os helará la sangre en las venas. Me parece que ese no está traducido, ese no lo tenemos en español. O sí, pregunto, no sé. ¿Alguien sabe si ese está...? No suena, ¿no? Dark Matter, en inglés. Materia Oscura, no. Pues ya haremos presión por que lo traigan. Yo puedo seguir aquí toda la noche.
Pero me encantaría que también vosotros pudierais preguntar si tenéis alguna cuestión. Entonces, ¿hay alguna pregunta que le queráis hacer a Kira? I'm friendly. No muerdo. Si no, sigo, ¿eh? Don't make my husband ask a question. No hagáis que la pregunta la haga mi marido. Ahí. Are you going to publish any other book for adults? Yes, so I have another 2 books coming out over the next 5 years. One is a horror novel that I'm really excited to write called The White Room, which is about someone being stalked by a physical manifestation of their guilt, essentially. And then another book called The Spite Fence, which follows a family over 100 years, because I'm obsessed with 100 Years of Solitude and I want to give it a go. So I will always write for children, young adults, and adults. That's what I love to read, so it's what I hope to always write. Thank you. What's the title of the second book, sorry? The Spite Fence. Okay. Pues sí, tengo previstos otros 2 libros de literatura para adultos en los próximos 5 años. Son libros más o menos de terror y que me tienen bastante emocionada. Tengo 2 libros para los próximos 5 años. Uno es de terror, que me tiene bastante emocionada, que se llama The White Room, que es la historia de una persona a la que acosa la manifestación física de su sentimiento de culpa. Le persigue la manifestación física de su sentimiento de culpa. Y el otro se llama The Spite Fence, que es la historia de una familia a lo largo de 100 años. Y eso es básicamente porque estoy obsesionada con 100 años de soledad y quería intentar pues crear mi versión de la historia. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Y sí, seguiría escribiendo libros infantiles, juveniles y para adultos porque es lo que me gusta leer. ¿Por allí? Creo que estaba la chica... Vale. Entendeos entre vosotras. A bit of a typical question will put you on the spot. You said that there's sort of censorship of part of your books in some countries. Within your means, do you consider not allowing any more censorship of your books? Yes, and we haven't published The Dance Tree, for example, in territories that want to edit it. When I was younger, I didn't think beyond, I want my books to be everywhere. And I still feel conflicted about standing my ground on this in this regard, because even if the sex scenes have been taken out, there is still obvious attraction on the page, and I don't want that story to be inaccessible to people who might find it and see that I am, celebrating it. It's just not explicit, so there are a few sex scenes that have been cut, and as I get older and more aware and hopefully have more of a control and more influence. That's my baby. I hope to become more and more vocal. There is a definite sense of what difference can I make at points, and I'm losing that as I get older and more confident. So, I do take more of a stand, and I will continue to take more of a stand. But I am conflicted about just saying no to certain countries, because I do want people to read my books in those countries, and so it's something that I'm always fighting with myself about. But thank you for making me think about it, because it's important. Very important.
Pues, por ejemplo, El árbol de la danza no se va a publicar en algunos países donde lo que quieren es recortar el contenido del libro. Desde que cuando era más joven, lo que yo pretendía era que me publicaran en todas partes, en la medida de lo posible, cuanto más mejor. Pero con el paso de los años he ido entrando en una especie de conflicto interno conmigo misma, porque si bien es cierto que, por ejemplo, han recortado en algunos de mis libros las escenas de sexo, también es verdad que la atracción entre personajes del mismo sexo están presentes en las páginas de la novela. Aunque no haya las escenas de sexo explícito, sí está esa atracción entre los personajes y es obvia. Y claro, también me planteo si no estaría bien el garantizar el acceso a ese tipo de material a los lectores en estos territorios, tipo de relaciones que por otra parte yo desde luego celebro, aunque no esté el material explícito. Según voy creciendo creo que voy siendo más consciente, o al menos eso espero, de la situación y de sus implicaciones. También creo que tengo un mayor control e influencia sobre lo que hago y espero tener también más fuerza a la hora de defender mis convicciones. En ese sentido, es un poco difícil la situación, pero cada vez tengo más confianza, cada vez me siento más segura y cada vez tengo más claro lo que ocurre en determinados países. Sigue habiendo esa sensación de conflicto interno y siempre estoy dudando sobre si lo mejor es no publicarlo o poner al alcance de los lectores ese material. Lucho un poco conmigo misma en ese sentido, pero te agradezco la pregunta porque me has hecho reflexionar sobre el tema. I think Samantha Shannon's a really good model of an author really leveraging her power for good in this sphere. So her books have been censored in Russia. I don't know about other territories, but there's, this isn't the choice of the publisher. This is the choice of the government. And I think she included a QR code that meant you could get access to the uncensored text. So there are things you can do to kind of get around it. And being vocal, which I am on rights, is very important as well. Samantha Shannon es un buen ejemplo de autora a la que seguir a la hora de encontrar alternativas. Ella tiene bastante poder y ha conseguido hasta cierto punto esquivar la censura en Rusia, porque sus libros sí están censurados en Rusia. No es una decisión de la editorial, sino que es una decisión del gobierno, pero lo que hace Samantha es incluir en sus libros un código QR que permite acceso a la versión sin censurar del texto. Y yo quiero seguir ese ejemplo y continuar, como he hecho hasta ahora, tratando de manifestarme con la mayor fuerza posible en este sentido, porque creo en ello. Y me parece que ya tenemos que cortar. Lo siento mucho que se queda ahí una pregunta suelta. There was one Muchísimas question left. gracias. Un aplauso Thank you very para much. Kieran. Gracias. Big round of applause for Kieran. Thank you. Un aplauso.